Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Vamos a orar para pedir que el Espíritu de Dios nos guíe en el estudio de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana tú conoces cada corazón, cada pesar, cada enfermedad, cada preocupación, Señor. Permite que cada persona sea ministrada con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, entregue aquellas cosas que fortalezcan el alma, pero también aquellas amonestaciones que ayuden en el crecimiento cristiano. Quédate con nosotros esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo nos cubra con sus alas según tu promesa. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer nuevamente el texto clave que leímos en Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 1. Dice así: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Seguimos leyendo. Y vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones, si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Y comienza esta seguidilla de bendiciones. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Maravillosa promesa para el tiempo del fin, tomando en cuenta que la invitación es a salir de las ciudades, pero la bendición dice que nos va a alcanzar aún ¿dónde? En las ciudades y en el campo. Y pone la bendición como si nos persiguiera. Te alcanzarán. Hablaba con mi esposa y meditábamos sobre esto, que es promesa del Señor, que cuando nosotros estamos lejos, preocupados, las bendiciones del Señor, si somos fieles, nos alcanzan. Van a nuestro encuentro. ¿Se dan cuenta? El Señor no está satisfecho en enviar su bendición, sino que nos alcance su bendición. Pero también el texto tiene una advertencia. Voy a dejar de tarea para que lean en su casa todas las bendiciones. Vamos a saltar el 15. Dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordené hoy, vendrá sobre ti y te alcanzarán ¿qué cosas? Maldiciones. Y utiliza la misma expresión, te alcanzarán. Por más que el hombre se esfuerce para alejarse de la maldición, si ha violado la ley de Dios, finalmente le alcanzará la maldición. Con esto en mente,
vayamos a un texto que está en Proverbios capítulo 26, versículo 2. No sé si algún hermano lo encuentra y lo lee. Proverbios 26, versículo 2. ¿26:2? Sí. Así le conviene al necio la honra, No, 26.2. 26.2. como el gorrión en su vagar, como la golondrina en su vuelo. Así la bendición nunca vendrá sin causa. Amén. Reflexionemos el texto. Va de acuerdo a lo que está revelado en Deuteronomio, ¿cierto? Como el gorrión que vaga, como la golondrina en vuelo, así la maldición nunca viene sin causa. Todo lo que al hombre le alcanza no viene sin causa. Sean bendiciones o maldiciones. Y por eso Moisés fue muy claro y les dijo en Deuteronomio: pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Se dan cuenta? Pero el hombre es quien escoge. Vamos a reforzar un poco esta idea. Isaías 3, 10 al 11. El que lo encuentra lo lee. Jeremías 6, 19. Isaías 3 del 10 al 11. Jeremías 6, 19. Isaías 3, 10. Desea al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El siguiente, el 11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Comerá del bien de sus manos y del mal de sus manos será pagado. Jeremías 6, 19. Es así. Oye tierra, y aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. El mal, incluso según el texto, ¿de dónde viene? Del mal de los pensamientos. Pongan atención, o sea, no es solamente algo que hacemos, sino también algo que pensamos sin haberlo hecho. También ese mal en algún momento nos alcanza. Gálatas 6, del 7 al 8. Vamos a ir leyendo lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 6, del 7 al 8. A ver, Cata, ahí, ¿sí? Gálatas 6, del 7 al 8. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre se trae, eso también segará. El otro dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. También tiene que ver incluso con el bienestar espiritual. De lo que se siembra en la carne para corrupción y lo que se siembra en el espíritu, vida eterna, bendición. Y Primera de Corintios 3:17. Vamos a aterrizar más inclusive esta idea que estamos construyendo. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruye el templo de Dios, no le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El que haga algo en contra del cuerpo que pertenece a quién?
a Dios, Dios le destruirá a aquel. Y decía Proverbios que la maldición no vendrá sin causa. Preguntémonos esta mañana, en el corazón, ¿hay alguna maldición en mi vida? ¿Hay alguna enfermedad que me aqueja? La Biblia es clara y dice: ninguna enfermedad de lo que aconteció a los egipcios te llegará. Este texto tuve que reflexionarlo profundamente y entender, como decían los otros textos, hay mal que no hacemos, pero pensamos. Otro texto dice que la tristeza seca los huesos. El poder que tiene el pensamiento, la mente, en que se espacía la mente. Y dice que el cuerpo se resiente, y si la mente se enferma, el cuerpo se enferma. Y si se enferma el cuerpo, se enferma también la mente. Por eso, si usted se resfría, no le parezca loco o tonto que también se siente triste, un poco deprimido, decaído. Pero la invitación del Señor esta mañana es que nos preguntemos: ¿será que la maldición me ha alcanzado porque hay una causa? ¿Será que estoy padeciendo algo por algo que desconozco? Y aún así, porque debemos reconocer que hay enfermedades que son producto del pecado, tercera y cuarta generación incluso. ¿Será que al quitar aquello que trae la maldición, puedo encontrar reposo para mi alma, fortaleza en la enfermedad? Usted vaya a cada hogar y en cada hogar por lo menos hay un enfermo. Y podría decir que en la casa de adventistas es exactamente igual. Confrontémonos y meditemos con la palabra del Señor. Vamos a ir a una historia que los niños pueden entender y que va a ilustrar este concepto de la bendición y de la maldición. Vamos a Números. Y vamos a entender una historia y profundizarla, porque en el tiempo de aflicción, porque este siervo padeció aflicción hace unos meses, y aprendí mucho gracias a la aflicción. Meditábamos con mi esposa algo, y quiero nombrarlo porque probablemente pase por su mente en algún momento. Y muchas veces no se trata esto de los púlpitos. Decíamos, ¿no será que alguien te habrá hecho brujería?
Díganme que no ha pasado alguna vez en su mente, en su familia, en algún caso. Y nos reímos, pero uno en el centro, uno dirá, ¿no será que Satanás ha hecho algo contra mí? Y quiero, a través de esta historia, descorrer el velo de las cosas espirituales. Vamos a pedir a los niños que estén quietos en sus lugares con sus padres para que no pierdan la bendición. Este tema también es para ustedes. Dice así, capítulo 22 de Números. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo a los ancianos de Madián, pongan atención, Israel no había hecho nada en contra de Moab. Nada. De hecho, la orden de Dios es que ellos no hicieran nada. No los tocasen. Ellos debían, si tenían necesidad, comprar el agua y comprar la comida. Pero al malo le alcanza el mal. El que tiene el pensamiento fuera de Dios se impacienta. Y entonces Balac, miren lo que vio, en vez de ver que era un pueblo numeroso y que no había hecho nada en contra de él, la mentalidad de Balac, lo primero que dice, mira un futuro negativo. Ahora esta gente va a devorar todos nuestros contornos, como devora el buey la grama del campo. Y entonces Balac juntó a los ancianos, a los príncipes, y les dijo, un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues, ahora te ruego, llamando a alguien interesante. Envió mensajeros a Balaam. Vamos a hablar un poco de quién era Balaam. El mensaje decía, ven pues, ahora te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará, y el que tú maldigas, maldito quedará. Es decir, Balac mandó un mensaje ¿a quién? A Balaam. ¿Y quién era Balaam? Balaam era un profeta. Pero, ¿quién era este profeta? Porque no era del pueblo de Israel. Los madianitas. Recuerden que Moisés se casó con una madianita. Ellos tenían conocimiento del Dios Altísimo. No tenían toda la luz que tenía Israel, pero tenían conocimiento del Dios Altísimo. Y por lo visto, entre su pueblo se levantó una persona inspirada por Dios. Y entonces fue llamado por el rey y le dijo, maldíceme a Israel. Por lo visto, Balaam tenía fama de que sus profecías se cumplían. Interesante. Y entonces van donde Balaam, partieron los ancianos, gente importante, y hablan con Balaam y le dan el mensaje. Balaam
no era ajeno, vuelvo a repetir, tenía conocimiento. Y les responde: reposad aquí esta noche y os responderé lo que Jehová me hable. Aquí empezamos a ver por medio de la Biblia cómo era Balaam. Si tenía conocimiento, si sabía que Israel no se iba a quedar ahí, que se iba hacia Canaán, me parece interesante de que consulte a Dios. Una persona que tiene conocimiento le hubiera dicho: váyanse, no puedo maldecir a Israel, porque ellos no le van a hacer nada a ustedes. Pero él insiste porque se le había prometido dinero. Déjenme que pregunte. Era una forma de decir: bueno, yo sé, pero vamos a ver si cambia de opinión. Y entonces el Señor le respondió claramente: no vaya con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. ¿Claro el mensaje del Señor? Claro. Versículo más adelante. ¿Qué responde Balaam? Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Yo quiero maldecir a Israel, pero el Señor no me deja. Primero, no da el mensaje de Dios. El mensaje de Dios fue otro: bendito es Israel. No vayas. Cambia el mensaje: no me deja ir con ustedes. Fue tal el cambio y la manera de decirlo. Vamos a ir adelante, que ellos pensaron que él quería ¿qué cosa? Más dinero, más fama, más pago. Porque el rey mandó a decir nuevamente: te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme el pueblo. Fue claro como él dijo. La Biblia muchas veces extiende un poco cuando uno lee el contexto. Ellos dijeron: ¿sabes qué, rey? Parece que ofrecimos muy poco. Fueron personas más importantes a buscarlo, con mayores atribuciones, y entonces, versículo 19, la respuesta de Balaam por segunda vez: os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué vuelve a decir a Jehová. Qué consagrado este profeta, que le pregunta para todo al Señor. ¿No será que estaba intentando torcer la mano de Dios? Y entonces se le apareció por segunda vez Dios a Balaam: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Será que era la voluntad de Dios que Balaam fuera? Entonces, ¿por qué Dios le dijo: ve? Muchas veces, cuando le preguntamos al Señor y su palabra es clara, simple, precisa, y le volvemos a preguntar al Señor, el Señor responde: ve y anda. Porque lo que hay en nuestro corazón, ¿qué es? Ahora sí, Señor, por favor, respóndeme como yo te pido. No está en el corazón del hombre el hacer la voluntad de Dios. Y entonces
Balaam salió y tomó su burrito y se montó sobre el burrito, lo preparó, y dice la revelación que los príncipes ni siquiera lo esperaron. Por la respuesta que les dio, les dijo, ya va a dar la misma respuesta. Y se fueron. Y Balaam, después de que se le dio la noticia, arregló el burrito rápidamente y se fue detrás de las personas para ver si lo alcanzaba. No quería perder ¿qué cosa? ¿Hacer la voluntad del Señor? ¿O no quería perder qué cosa? El dinero. Que se le fuera la recompensa. Y dice la historia que pasando por el camino, el asnita, el burrito, vio al ángel de Jehová con una espada desenvainada en su mano, desnuda, y se apartó del camino hacia el campo. Y Balaam tomó su palo y azotó cruelmente a la burrita. Y siguió caminando con su burrita. Y dice que se puso en la senda de viñas, que tenía una pared a un lado, el ángel de Jehová. Y la burrita, al ver que estaba nuevamente con una intención fiera, el ángel con la espada desnuda, se agolpa hacia el otro lado y aprieta, raspa, golpea el pie de Balaam contra la pared de piedra. Y nuevamente Balaam, ¿qué hizo? Golpeó cruelmente a la burra. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en el sendero angosto, donde había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando el burrito vio al ángel de Jehová, se echó en el suelo debajo de Balaam. Y Balaam se enojó a tal nivel que empezó a golpear cruelmente sin parar a la burrita y le dijo, pongan atención, el ángel de Dios abre la boca del burro y el burro le habla. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Lo sorprendente de esta historia es que Balaam, quien se denominaba profeta, en vez de sorprenderse que la burra le hablaba, se puso a pelear con la burra. Hombre con conocimiento de Dios, y habla con la burra y le dice, ¿por qué te has burlado de mí? Si tuviera una espada en mi mano ahora mismo, te mataría. Y entonces, pongan atención, no soy yo tu asna, respondió la burra, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? No, respondió él. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová en medio del camino con la espada desnuda en la mano. Balaam hizo una reverencia y se postró sobre su rostro. El ángel de Jehová le respondió, ¿por qué has azotado a tu asna, tu burrita, 3 veces? Yo soy el que ha salido a resistirte, porque tu camino era perverso delante de mí. Entonces, cuando Dios respondió a Balaam que podía ir, ¿qué había en el corazón de Balaam? Perversidad. Su camino no era recto,
delante de Dios. Algo tan sencillo, con pegarse en el muro, con que no le estaban funcionando las cosas a Balaam. El que decía tener discernimiento, un burro tenía más comprensión espiritual que él. Increíble. Vendrá la maldición sin causa. Y entonces Balaam se postró y el ángel le dijo por segunda vez: voy a dejarte ir, pero hablarás lo que yo te diga. Y vamos a ver que Balaam llega con el rey y le responde exactamente lo mismo. No voy a poder hacer nada. Me puedes prometer el oro, lo que tú quieras, pero hablaré lo que el Señor me dice. Y entonces dice que armó altares, 7 altares, ofreció sacrificio a Dios, pensando, pongan atención, no es que Balaam quisiera entender lo que Dios había dicho, porque sabía lo que Dios había dicho. Claro que no podía maldecir a Israel, pero él dice, vamos a ofrecer sacrificio, a ver si cambia de parecer Dios ofreciendo sacrificio. Y el sacrificio era conforme a la palabra. ¿O acaso Dios no había encomendado que había de hacerse sacrificio de becerro cuando se hacía por parte de la nación? Interesante. Miren lo que responde el Señor, lo que le dice a Balaam. ¿Por qué he de rechazar lo que Jehová no ha rechazado? Porque desde la cumbre de las peñas puedo verlo. Desde los collados puedo mirarlo. Un pueblo que habita confiado y no se encuentra entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Que muera yo de la muerte de los rectos y mi fin sea como los suyos. Balaam, cuando dice esto, se le mostró en visión profética la resurrección de los justos y que todos los que habían sido benditos por el Señor se iban a levantar al fin como el polvo de la tierra, una muchedumbre que no se podría contar. Y por eso Balaam dice, ojalá yo muera como ellos mueren. ¿Por qué? Porque ellos resucitan. Tremendo lo que le mostró Dios a Balaam. La misericordia de Dios de mostrar más allá. Por segunda vez insistió el rey. ¿Cómo me lo vas a bendecir si yo te dije que me lo maldijeras? Ven de nuevo. ¿Cuál fue la segunda respuesta de Balaam? Pronunció la siguiente profecía. Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de bendecir, él dio una bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y ellos lo claman como rey. Dios los ha sacado de Egipto y tienen fuerza como un búfalo. Porque contra Jacob no vale agüero. Otras versiones dicen hechicerías. Ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel,
lo que ha hecho Dios, este pueblo como león se levanta, como león se yergue, no se echará hasta que devore a la presa y beba la sangre de los que mata. ¿Qué pasa cuando alguien quiere maldecir a lo que ha bendecido Jehová? ¿Será que puede alcanzar la maldición cuando ha bendecido Jehová? ¿Será que hay hechicería, adivinación, cartas, lo que sea, que pueda tocar a un hijo de Dios? La tercera pregunta de Balaam fue más clara, porque por boca de Balaam se dio la profecía de Jesús. Se levantará la estrella en Jacob. Y se demostró que todos los reinos iban a perecer. Balaam vio, pongan atención, cuando resuciten los justos, se le mostró la fidelidad de Dios en sus promesas y se le mostró el nacimiento de Jesús, el ungido del cielo. Pero Balaam prefirió el dinero. Balaam había sido una vez un hombre bueno, profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros le dieron el recado, sabía muy bien que debía rehusarse. Pero se aventuró a jugar con la tentación. Dios estaba de parte de Israel. Y mientras fueran fieles, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer en contra de ellos. Vamos a ver qué pasó con Balaam. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancias y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos son excesivos. ¿No has escuchado esta palabra? No, es que la estoy poniendo mucho. Eso no es así. Les impide al que son tan cerrados que no pueden tener prosperidad. Después de cometer una mala acción, les resulta más fácil cometer otra y se vuelven cada vez más presuntuosos. Una vez que se haya entregado al dominio de la codicia y la ambición de poder, se atreverán a hacer cosas más terribles. Muchos se lisonjean creyendo que por un tiempo que pueden apartarse de la verdadera honradez para alcanzar alguna ventaja mundana. Y después de haber logrado su fin, podrán cambiar de conducta cuando quieran. Estos se enredan en lazos de Satanás y rara vez escapan. Son miles los que hoy siguen una conducta parecida. ¿A quién? A Balaam. No tendrían dificultad en comprender su deber si éste armonizara con sus inclinaciones. Lo hayan claramente expuesto en la Biblia o lisa y llanamente indicado en circunstancias o la propia razón
El sentido común les dice cuál es la voluntad del Señor. Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos y sus inclinaciones, con frecuencia las haces a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y fervientes, y largas oraciones piden ser iluminados. Pero Dios no tolera que los hombres se burlen de Él. A menudo permite que tales personas sigan sus propios deseos y que sufran las consecuencias. Pero mi pueblo no oyó mi voz, los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en su propio consejo. Balaam se le mostró claramente, no vayas. Después se le mostró, si te vienen a buscar, ve. Pero no lo vinieron a buscar. Finalmente a Balaam se le mostró una visión clara del Mesías, de la resurrección, del triunfo de Israel, y aún así Balaam escogió el dinero. Escogió la ganancia terrenal antes que obedecer a Dios. Mientras Israel se mantuvo fiel, no le tocó maldición alguna. Pero pongan atención qué es lo que pasa para que alcance la maldición. Capítulo 25. Israel estaba en Sitín, versículo 1, cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Lo que no logró el profeta, ¿quién lo logró? Las mujeres. La revelación dice que se volvió a su casa Balaam y le mandó una carta al rey y le dio la indicación, manden a las mujeres, hagan fiesta al lado del campamento de Israel. Y entonces los mancebos, ¿qué pasó? Cayeron redonditos. Fueron a bailar, fueron a comer y luego tomaron, y cuando estaban borrachos, adoración ¿a quién? A hacer sacrificios a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Vendrá la maldición sin causa? La maldición, la mortandad fue tal, mis queridos hermanos, que dice que los líderes participaron de todo eso y tuvieron que ser ahorcados públicamente. Y llegó a tal nivel la sinvergüenzura que mientras ellos lloraban y le pedían al Señor, Señor, bendícenos, límpianos, quita la muerte, la peste, un hombre tomó a una mujer y se metió a luz del día para acostarse con ella. Y el hijo, uno de los nietos de Aarón, dice que tomó una lanza y los atravesó a los dos, y debido a la acción de ese justo, el Señor dijo, sé que me temen, y por causa del furor de este hombre, pararé la peste en Israel. Y murieron 24,000 israelitas. Lo que no logró una guerra abierta, lo logró ¿qué cosa? La guerra encubierta. Así actúa Satanás hoy.
Porque si él entrara abiertamente a guerrear contra el pueblo de Dios, ¿a quién buscaría Dios? ¿A quién buscaría? Diría, estos son mis fieles. Y a Israel buscaría a Dios. Y entonces se disfraza y por medio de engaños y sutilezas hace que Israel transgreda su ley, lo que claramente ha dicho, para que la maldición de Dios le alcance. Vendrá la maldición sin causa. Es difícil decirle a una persona, fue difícil, mis queridos hermanos, decirme a mí mismo que lo que me estaba pasando debía ser escrutinio de mi corazón, dejar toda cosa que me alejara de Dios, pedir perdón, llorar en su altar, pedir perdón y empezar a caminar en cada luz que el Señor pusiera en mi camino, aunque fuera pequeñita. Y puedo dar testimonio que paso a paso, en contrición, en ayuno, en ruego, llorando y clamando y pidiendo perdón, mi salud se fue restableciendo poco a poco, poco a poco. Y ahora le digo al Señor, Señor, no permitas que me suelte de ti. No permites que mis ojos vean el mal. No permites que me vaya en caminos de perversidad. Porque Satanás entra asolapado y encubierto. Pero no quiero terminar así. Hay un hombre que su vida continuamente le alcanzaba la maldición. Por un pecado. Y su nombre es Jacob. Tenía la certeza de la promesa de Dios, que para él iba a ser la primogenitura, pero escuchó un mal consejo y engañó a su padre. Y durante toda su vida le alcanzó, ¿qué cosa? La maldición. Primero le cambiaron la esposa. Después le cambiaban los animales. No lo que dejaban ir. Finalmente ve a sus hijos que se alejan. Algunos asesinos peleaban. Difícil. Y luego que logran librarse, vuelve a su tierra y su hermano contra él para matarlo. Porque esa era la intención. La intención era clara, para matarlo. Y dice que Jacob fue en ese momento que se dio cuenta que no había nada que él pudiera hacer, sino simplemente rogar y humillarse ante el Señor. Y lo que quedaba de orgullo de Jacob, dice que se le acercó el ángel en la noche, pero él no sabía que era el ángel. Y lo tocó y él se puso a luchar con el ángel. Y luchó por horas hasta que amaneció. Y cuando comenzaba a amanecer, dice que le tocó la cadera. ¿Y qué pasó con la cadera? Se descoyuntó. Para el que no entienda, se le salió la cadera un esguince. De cadera, terrible es eso. Y fue en ese momento, porque él aún decía, bueno, si pasa algo, yo peleo.
pero ahora cojo, ya ni pelear podía. Y en ese momento se dio cuenta que lo único que podía hacer es clamar la misericordia de Jehová. Y le dijo, no te soltaré si no me bendices. No había poder alguno en él para quitar la maldición, el pecado de su vida. Se dio cuenta que todo lo que era él era insuficiente para limpiar su vida. Que él no podía recomendarse, no había acción alguna que él pudiera decir, yo he hecho esto, Señor, por favor, bendíceme. Nada de él. Y clamó a la misericordia de Dios. Y entonces, fue en ese entonces donde le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. El engañador. Cuando el Señor, antes de bendecirte, primero te hace ver tu condición. ¿Quién eres tú? Un pecador. No soy nadie, un gusano, polvo. Pero no te soltaré si no me bendices. Por amor a tu nombre, por amor a tu carácter, a ti, para que el resto no hable mal de ti. Porque saben que yo confío en ti. Limpia mi pecado, quita mi maldad y bendíceme. Leo discurso Maestro Jesucristo. Hasta que Jacob no cayó desvalido y sin fuerza sobre el pecho del ángel del pacto, no conoció lo que era la victoria por la fe. Una victoria por la fe vencedora. Ni recibió el título de príncipe con Dios. Cuando estuvo en el suelo, recibió el título de príncipe de Dios. Solo cuando cojeaba de su cadera, se detuvieron las huestes armadas de Saúl. Y el faraón, heredero soberbio de un linaje real, se inclinó para pedir su bendición. Así, el autor de nuestra salvación se hizo perfecto por medio de los padecimientos. Y los hijos de fe sacaron fuerzas de debilidad y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Y así los cojos arrebatarán su presa. El débil será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Amén. Solo cuando estuvo humillado en el polvo, sin fuerzas, triunfó. Bendición. Y esa cojera no se le quitó para el resto de su vida. Muchas veces el Señor va a permitir espina en la carne, el aguijón, para que sepamos que la gloria de quién es, de Jehová. Amén. El que me levanta, Jesús. El que me limpia, Jesús. El que me bendice, Jesús. El que quiere mostrar su gloria en mí, Jesús. Pero para eso debemos humillar nuestro corazón, buscar la causa de la maldición y apartar el pecado de nuestra vida. Él es fiel con todo aquel que se humilla y confiesa. Podemos ir sin miedo al trono de la gracia para hallar misericordia. Y Jesús ha prometido luz especial
en este tiempo final para que podamos reflejar no solamente bendición, reflejar no solamente que somos sus hijos, sino que podamos reflejar su carácter. Amor en nuestras vidas, misericordia. Que el Señor nos limpie, nos guarde, aleje la maldición de nuestras vidas y nos haga reconocerlo en todo nuestro camino. Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos que a ti sí te importa nuestro dolor. Tú has estado en cada noche triste, en cada noche oscura de nuestras vidas. Y tú mismo, Señor, padeciste la noche más oscura y más triste que pueda pesar sobre hombre alguno, con el fin de poder levantarnos de nuestra condición de pecado, hacernos tus hijos y por medio de tu amor bendecirnos. Permite, Señor, que la cruz de nuestras vidas sea exaltada, que quitemos cualquier cosa que produzca maldición a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Ayúdanos a buscar en las palabras de la inspiración, en la Biblia y el espíritu de profecía, los consejos para la bendición. Y permite obedecer tu palabra para alejar la maldición. Ayuda a cada enfermo. Ayuda a cada persona necesitada. Y permite que tu pueblo sea limpiado. No por los méritos de hombre alguno, sino por los méritos de nuestro Salvador, aquel que triunfó en la cruz y que se sienta a la diestra del Padre para darnos, Señor, bendición desde el lugar santísimo. Toda la gloria y alabanza en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.